Bienvenidos al chat médico de Preven. Yo soy el doctor Juan Jorge Palacios Casados, soy médico genetista y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema de actualidad que es nutrigenética, es decir, la relación que existe entre el material genético y la absorción de diversos elementos que están relacionados con la dieta y cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. El objetivo de esta charla va a ser introducirnos al área y por lo tanto la dividiremos en diferentes módulos. El primer módulo, ¿por qué es importante conocer este tipo de pruebas? ¿Dónde estamos parados en este momento desde un punto de vista poblacional? ¿Cómo podría una prueba de este tipo que utiliza información genética de cada individuo ayudarle a tomar decisiones en relación a su salud actual y su salud futura? Las implicaciones, por supuesto, que tiene este tipo de decisiones a futuro y particularmente lo que nosotros llamamos medicina genómica y protección a la salud son críticos. Y a su vez, obviamente, veremos las limitaciones y el éxito que ha tenido este tipo de herramientas en la actualidad y probablemente podremos terminar con una discusión en relación hacia el futuro de esta herramienta. Iniciaremos por algunos conceptos básicos. ¿De qué va la genética? La genética es una rama de la medicina que se encarga del estudio precisamente del material genético. ¿Qué quiere decir esto? Todos estamos aquí gracias a nuestra información genética. Somos lo que somos gracias a la porción de información que viene de nuestros padres. Nuestro padre nos va a dar una parte de esta información, nuestra madre otra parte de esta información y estamos aquí. Por lo tanto, el material genético es único para cada individuo. ¿Qué implica eso? Que si nosotros somos capaces de entender que gran parte de lo que somos y cómo respondemos al medio ambiente está genéticamente determinado, podemos utilizar esta información a nuestro favor. Por lo tanto, tenemos que entender que la genética no solamente afecta a aquellas enfermedades extrañas o raras cuyas prevalencias son increíblemente raras de encontrar. La genética la vemos todo el tiempo, todos los momentos. Es común a las patologías complejas, multifactoriales, patologías que nos están costando la vida en este momento a la población, como es obesidad, como es síndrome metabólico, con todo lo que esto involucra. Entonces, tenemos que movernos del primer paso básico, entender cuál es nuestra constitución genética. Como pueden observar en la diapositiva, observamos que el material genético no es otra cosa al final del día más que una secuencia de bases, es decir, información. La palabra crítica siempre en genética será información, todo es información. El objetivo de las pruebas de genética, por lo tanto, es hablarnos de la información que nos está constituyendo en este momento. El siguiente concepto importante básico que vamos a manejar el día de hoy es gen. Un gen, al final del día, no es otra cosa más que una receta de cocina que le dice a la célula cómo hacer algo. Si la célula requiere, cualquier célula, requiere una proteína específica, para esto necesitará la lectura de un gen. Nuestra especie tiene 25.000 genes en promedio. Esto no es negociable. Todos los seres humanos tenemos 25.000 genes. Por lo tanto, pertenecemos a una misma especie. Lo que es importante de aclarar es que no siempre estos genes son idénticos entre individuos. Hay pequeñas diferencias que permiten, obviamente, hacer diferente a un individuo de otro individuo. Esto lo podemos estudiar. Dado que tenemos ahora herramientas que nos permiten conocer la secuencia específica de los genes, nosotros podemos saber si estos pequeños cambios son irrelevantes para el fenotipo del individuo o si pueden tener enormes implicaciones en relación a una enfermedad que puede estar presente en este momento o incluso presentarte décadas después de que hacemos la detección. Vamos a ir avanzando entonces en relación a cómo este tipo de información nos ayuda en un problema actual. Tenemos una crisis y esta crisis se llama obesidad. La obesidad es una pandemia y es el término correcto para utilizar. No solamente es problema de los mexicanos, pero es un grave problema tanto de la población mexicana como del norte de este continente. La obesidad infantil probablemente sea el escenario más triste y más comprometedor que tenemos para esta patología. Es increíble que en porcentaje superamos a otros países en relación a la obesidad. Y esto incluye, por supuesto, a la obesidad infantil. Cuando me llegan a preguntar, bueno, ¿y esto por qué es? ¿Esto es algo ambiental? ¿Esto es algo cultural? ¿Esto tiene que ver con el estilo de vida? La respuesta es sí. A todo esto, por supuesto que es importante el estilo de vida, la actividad física, lo que realizamos. Pero desde el punto de vista genético, existe lo que llamamos predisposición o vulnerabilidad genética. ¿Qué significa eso? Hay variantes genéticas que nos vuelven susceptibles a ciertas patologías. Y esto incluye a las patologías complejas. Y esto incluye al fenómeno que llamamos obesidad. ¿Va? Múltiples trabajos, múltiples estudios han demostrado
que tanto la obesidad del adulto como la obesidad infantil tienen un componente genético poderoso, algo que nosotros lo llamamos heredabilidad. Es decir, son enfermedades altamente heredables. ¿Qué significa esto? Que el componente genético es importante junto con el componente ambiental. Es una unión de dos fenómenos, una vulnerabilidad propia del sujeto y el medio ambiente en el que se encuentra. Vamos a aterrizarlo en un ejemplo muy simple. Si uno tiene variantes genéticas de riesgo para obesidad, puede no ser obeso, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el medio ambiente sigue jugando un rol crítico, ¿va? Ahora, también puede ocurrir el fenómeno opuesto. Una persona que sigue sus dietas adecuadas, sigue su actividad física adecuada, cambia su estilo de vida y no tiene una repercusión directa en su índice de masa corporal. Esto es increíblemente frustrante para el individuo, porque está haciendo todo bien y no lo ve reflejado en una disminución. Nunca había ocurrido en la historia de nuestra especie que tuviéramos más personas con sobrepeso y obesidad que desnutridos. Este es un fenómeno que se presenta en menos de 30 años una vez que terminan las grandes guerras. La pregunta que se hace John Speakman es, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? Automáticamente nuestra primera respuesta, y parcialmente correcta, es medio ambiente. Es decir, ya no tenemos guerras, ya no tenemos situaciones de hambruna y ahora tenemos fuentes energéticas increíblemente ricas. Y además, no hacemos actividad física. Por lo tanto, es muy fácil que la ingesta supere al gasto, con lo cual nos llevaría a obesidad. Pero esto no es suficiente. John Speakman también nos menciona que existen los ejemplos, como el que estábamos mencionando en su momento, de aquellas personas que parecieran ser vulnerables y que su dieta no es excesivamente rica en carbohidratos o en alimentos ricos calóricamente hablando, y que aún así aumentan de peso con facilidad. Entonces, la respuesta no es solamente ambiental. Por supuesto que hay un componente genético importante en este fenómeno. ¿Cuál es el objetivo entonces? Sabemos que hay un problema grave que es obesidad. Sabemos que en gran medida tiene que ver con la actividad física y con la composición de un individuo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, existen diferentes pruebas que nos permiten valorar la parte que corresponde a la información genética del individuo. Por ejemplo, si ustedes tienen un perfil como Nutrient Test, que es una prueba que nos permite analizar múltiples variantes genéticas, no solamente relacionadas con obesidad, sino con otros problemas asociados a esto. Hay variantes genéticas compartidas para múltiples patologías, esto debe quedar claro. Una misma variante génica nos puede dar información de muchos problemas. Por lo tanto, si nosotros sabemos eso, incluimos estas variantes en una sola prueba y nos desglosa información para que el individuo sepa a qué es vulnerable y, más importante aún, qué puede hacer con esta información. Es una sugerencia siempre de la mayor parte de los genetistas en el mundo que las pruebas de genética, si se van a implementar y van a ayudarnos a tomar una decisión de vida tan importante como tomar una dieta específica o hacer un cambio de vida específico en relación a mi información genética, se reciba una asesoría previa. Esto sí es algo que debe quedar muy claro. Debe recibirse orientación de personal experto en las pruebas. Esta es una parte en la que siempre se debemos hacer hincapié. No porque los colegas no puedan interpretar una prueba de este tipo, sino porque estas pruebas pueden tener ciertas dificultades técnicas. Es decir, si es un reto, estoy totalmente de acuerdo, al ser muchas variantes genéticas, podemos tener problemas para la interpretación de la prueba. Por esto, este es un trabajo multidisciplinario. Si a mí me preguntan quiénes tienen que estar involucrados en el manejo nutricional, desde la perspectiva de nutrigenética es muy claro. Múltiples médicos, especialistas en genética, nutriólogos, endocrinólogos, cardiólogos, etcétera, etcétera. En ese sentido, si nos queda bien claro, la prueba debería decirnos, por ejemplo, como lo observamos en la diapositiva, en un sistema amigable de interpretación, qué es riesgo, y manejarnos, por ejemplo, diferentes niveles de riesgo. Podríamos hablar de riesgos altos, podríamos hablar de riesgos intermedios y hablar de riesgos bajos. Entonces, siempre pidan que este tipo de pruebas les ayude con la interpretación, que sea amigable para que ustedes puedan explicarlo también, no solamente para que uno lo pueda entender fácilmente, sino para explicarle, por supuesto, también al paciente qué significa un riesgo alto, qué significa un riesgo moderado, qué significa un riesgo bajo. Probablemente la parte más importante de esto es que si ustedes conocen su información genética, y específicamente información genética para un problema que les es relevante en este momento, como obesidad, la siguiente parte importante de la prueba es ¿qué hago? ¿Para qué me sirve esta información? Bueno, en este sentido es diferente sentarse a platicar con el servicio de nutrición cuando se tiene este tipo de información. Oye,
La dieta que estás sugiriendo es excelente, tú eres el experto en el área de nutrición clínica, pero resulta que este paciente tiene resistencia a manejar tal o cual alimento. No lo incluyas en la dieta, no va a ser eficiente. Y entonces entre los servicios de genética y nutrición podemos llegar a una conclusión. Y a eso le llamamos una dieta altamente especializada y personalizada. Es decir, no es cualquier dieta, es una dieta específica para ese individuo en base a su información genética y en base obviamente a las necesidades de ese individuo en particular. Por supuesto, esto es medicina personalizada. Esto implica que ahora ya nos estamos alejando de estas, no es que fueran inútiles, no es la palabra correcta, nos estamos alejando de estas dietas generales dirigidas para salud pública y en términos epidemiológicos, y estamos cruzando a una nueva área, que es la medicina personalizada. ¿Sí? Ahora estamos haciendo cambios y ajustes específicos, en este caso, dieta y estilo de vida, en base a información genética y la información que nos está dando este individuo. ¿Para qué sirve eso? Debería ser una serie lógica de eventos, una serie clásica. Si ustedes identifican un factor de riesgo, en cualquier área de medicina, tenemos que eliminar el factor de riesgo. Eso sería lo lógico. ¿Para qué eliminar el factor de riesgo? Para disminuir la probabilidad de que se presente un fenómeno, medicina preventiva. El objetivo al final del día de todos este tipo de intervenciones debería ser prevención. El objetivo de genética final del día es prevención. Con esta información tomo decisiones, hago cambios y al hacer cambios específicos, entonces debería yo disminuir los riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? En el caso de nutrición y genética, riesgos para obesidad, con lo que cae por supuesto el riesgo también para enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y múltiples otras complicaciones asociadas a estas patologías. No hablar, por supuesto, de todo lo que involucra también la sobrecarga osteoarticular por el sobrepeso, y se dan cuenta que entonces estamos disminuyendo los riesgos para enfermedades clásicas crónico-degenerativas, que es precisamente, probablemente, el problema de salud público más importante en este momento en nuestro país. Entonces, ¿a quién está dirigido este tipo de pruebas? Yo diría que a cualquier persona, es decir, cualquier persona en la población general que tenga interés en conocer su información genética y dirigirla a un tema tan particular como es nutrición, debería tener acceso a una prueba de este estilo. Ahora, estoy totalmente de acuerdo también. Hay un algoritmo específico para cómo hacer, qué hacer y cómo interpretar la prueba, que involucra a múltiples áreas de especialidad. Por lo tanto, tenemos dos opciones. ¿Cómo se accede a este tipo de tecnología? Uno, a través del médico especialista o del nutriólogo especialista que tiene conocimiento en relación a nutrigenética, o a través de foros como este, en los cuales se hace diseminación de este tipo de información para que llegue a la mayor parte del público general. Las pruebas de genética tienen la enorme ventaja de que suelen ser sencillas tanto en su toma como en el manejo del material requerido. Todas las células que integran a un individuo tienen la información genética completa y necesaria para hacer una copia de ese individuo. En potencia, cualquier célula es un clon. Por lo tanto, nosotros podemos tomar algo tan simple como células de descamación bucal, es decir, un cepillado. Con un hisopo especial se raspan las mejillas, es decir, la porción interna de los carrillos, se obtienen suficientes células de descamación, se manda este material a estudio y nos reportan las variantes genéticas. Por lo tanto, es una prueba no invasiva. Es una prueba que es técnicamente fácil de realizar y prácticamente en cualquier consultorio puede hacerse. Yo creo que este tipo de tecnologías ha llegado en un momento que no podía ser mejor. ¿Por qué? Por la pandemia que estamos atravesando. Es obvio que tenemos que darle el lugar que le corresponde a la herramienta. La herramienta nos va a ayudar, nos va a dar información, siempre y cuando sepamos qué preguntamos a la herramienta. ¿Qué significa esto? La herramienta no me va a contestar aquello para lo que no fue diseñada. Debe quedar muy claro que si yo solicito este tipo de pruebas, debo recibir asesoría profesional. Y una vez que tenga esta información, platicarlo con el resto del equipo de salud pública, de salud de nutrición, quienes estén involucrados en la atención del paciente, para llegar en conjunto a decisiones que faciliten el cambio de estilo de vida de esa persona, que disminuyan sus riesgos actuales de enfermedad y que en un futuro también tenga una repercusión en una menor carga al sistema de salud, particularmente con enfermedades crónico-degenerativas. Les recuerdo, mi nombre es Juan Jorge Palacios Casados, soy médico genetista, tengo el gusto de trabajar para la empresa Genética Médica y como pueden observar en la diapositiva, les mostramos los diversos teléfonos que tenemos para que nos contacten en un momento dado si lo que necesitan es información en relación a qué tipo de pruebas de genética podrían ayudarles. No solamente ofrecemos pruebas en relación a obesidad,
diversos temas del área de la nutrición y la alimentación, por ejemplo, intolerancias alimentarias o enfermedad celíaca. Tenemos una gran cantidad de pruebas disponibles. También mostramos en esta diapositiva los correos electrónicos y así como las diversas ligas que pueden ayudarles para contactarnos. No duden si tienen alguna duda sobre el tema en ponerse en contacto con nosotros y nosotros les responderemos. Tenemos muchas otras pruebas para muchas otras patologías, como son cáncer, por ejemplo, que podrían serles útiles en un momento dado. Muchísimas gracias por su atención.